Querida comunidad lectora, nos hemos citado en La Macarena para conversar sobre un libro que está cumpliendo 50 años de publicación. El libro que nos cuenta la historia de Camilo Torres, el cura guerrillero. Y para eso conversaré con su autor, Walter Joe Broderick. ¿Cómo estás, querido Joe? Bienvenido a Señal Literaria. Gracias. Bueno, Joe, me gustaría que comenzáramos hablando un poco de tu periplo vital, porque naciste lejos de Colombia, en Australia. Fuiste sacerdote allá y bueno, por cosas de la vida terminaste acá. ¿Cómo fue todo ese recorrido? Afortunadamente. Pues la respuesta corta es que llegué a Colombia porque seguía mi buena estrella. La respuesta larga es muy larga porque no fue mi primer país de América Latina. Estuve primero en República Dominicana, en Santo Domingo, años 61, 62, como secretario del nuncio apostólico. O sea, trabajaba para el Vaticano. Pero yo salí de eso no era para mí. Entonces fui de misionero al Perú. Estuve en Lima un par de años, 62, 63, y después en Cajamarca, en el norte del Perú. Pero en el camino iba cayendo en cuenta que yo no realmente creía en ese cuento católico. Lo había recibido como niño de mi familia muy católica y creía que creía. Creía que creía. Yo creo que mucha gente cree que cree, ¿no? Alguien dice, la fe es creer en lo que uno no cree. Entonces, cuando me di cuenta que no creía, pues ya no servía para cura. Aunque yo creo que muchos curas y hasta obispos y papas que han dejado de creer, pero siguen en el negocio. Bueno, Joe, luego de eso, buscando un poco tu propio camino, sé que terminas en México, donde conoces a ese célebre pensador, muy conocido en esa época, Iván Illich, que te presenta, dicho sea de paso, a un editor importante en Estados Unidos, Bradbury. Esos encuentros no parecieran tan casuales en la vida, porque van a terminar determinando un poco el hecho de que tú termines escribiendo un libro que hoy, 50 años después de su primera publicación, se sigue vendiendo y se sigue leyendo, que es el libro de Camilo Torres, el cura guerrillero. Debe ser muy bueno, ¿no? Se ha durado tanto, sí, porque hay muchos libros sobre Camilo, Es cierto. pero no han durado. Es cierto. Y yo sé por qué mi libro ha durado, porque lo escribí como si fuera una novela. Como la vida de Camilo era muy novelesco, prestaba para escribirlo como con las técnicas literarias, los recursos literarios de la novela. Entonces se lee como novela y la gente lee con pasión, porque los personajes salen de la página. La mamá de Camilo, tú me hablaste ahora que te gustó mucho, te llamó mucho la atención. Sí. Para mí el personaje del libro es Isabel, y la conocí mucho en esa época. Ella me adoptó como otro hijo prácticamente. Nos quisimos mucho. Y así fue con mucha gente, incluso en el camino de la investigación para ese libro, en los años 60, mucha gente que extrañaba a Camilo, y yo aparecí como una especie de ex cura, pero muy en la onda de Camilo. Entonces se sentían como yo era una especie de reemplazo de esa amistad que perdieron con la muerte de Camilo. Pero yo nunca conocí a Camilo. Pero ¿en qué momento, Joe, dices tú, bueno, me voy a sentar a escribir la historia de este cura que era además un intelectual? A veces quieren mostrárnoslo como un loquito que renuncia a la iglesia del catolicismo y termina por allá en una guerrilla.
Pero la verdad era No, que... él nunca renunció a la iglesia. Ujú. No, él fue a la guerrilla como cura Como cura. y pensaba que su vocación de sacerdote lo obligaba a tomar las armas. Ajá. ¿No? Él unía esas dos cosas. No, no era como yo, no, era serio. Era serio. Era serio. ¿Cómo fue, Joe, la escritura de este libro? Porque sé que tuviste acceso a los libros de Camilo que estaban subrayados por él, y eso habla mucho de una persona, el subrayado. Y conversaste con gente muy cercana a él, lo que estabas Sí. diciendo ahorita, conociste a su mamá. Estoy ahora escribiendo mis memorias y comencé, para comenzar en algún lugar, con mis primeros años en Colombia, fines de los años 60, cuando estaban buscando los datos sobre Camilo. Encontré el libro que Camilo llevó a su último retiro espiritual en una casa en las montañas de Boyacá. Se separó del mundo para pensar si iba a renunciar al hábito, no al sacerdocio, pero al ejercicio del sacerdocio, por obligación del cardenal, para dedicarse a la política, a la revolución. Y estaba leyendo este libro y yo estaba leyendo el mismo libro unos años después con sus subrayados, las cosas que los llevaron a tomar su decisión. Y me sentí como si estuviera con él mirando por encima de su hombro mientras leía eso, ¿no? Entonces era como... Por eso la gente no puede creer que yo no haya conocido a Camilo, porque mi Camilo es como tan inmediato, tan presente, que la gente piensa que yo estaba ahí. Y yo también siento que como si estuviera ahí, aunque no lo estaba. Eso es impresionante, Joe. Y sé que en algún momento escribiste un texto en una revista en la que habían textos, por ejemplo, de Fals Borda, pero el título tuyo era muy curioso porque era Yo no conocí a Camilo Torres. Sí, sí, he tratado toda la vida de convencer a la gente. Yo llegué cuando Camilo ya había muerto. Yo llegué primera vez en el 67. 67. Y él murió en el 66. 66. Pero como no me creen, ya me dejo presentar, me presentan como el íntimo amigo de Camilo Torres. Es por eso, porque en el libro uno siente que Camilo, que yo estoy ahí viéndolo, escuchándolo, ¿no? Afortunadamente, porque tuve muchos testigos que recordaban muy bien las conversaciones, los momentos. Casi siempre los biógrafos escriben sobre su personaje muchos años después de la muerte, a veces siglos después. Pero yo estaba escribiendo en los mismos años siguientes a su muerte. Entonces la gente se acordaba mucho. Y me ayudaba su mamá, por ejemplo, los que estaban en el monte con él, los que estaban en el colegio con él, los que estaban en el seminario, los que estaban en la SAP, la Escuela Superior de Administración, los que estaban en el INCORA. Yo tuve también toda la minuta de las reuniones de INCORA, donde la voz de Camilo está ahí, plasmada en sus discusiones con Álvaro Gómez, ¿no? Sobre la repartición de la tierra en Colombia, etc. Ahorita estábamos hablando fuera de cámara, Joe, de que García Márquez en algún momento te dijo, ¿por qué no me vendes esa historia y yo te la firmo? Y García Márquez tiene incluso esa crónica famosa sobre los últimos días de Jaime Bateman Cayón, que prácticamente esta historia de Camilo Torres, uno pensaría que García Márquez pudo estar detrás de ella por mucho tiempo, pero fuiste tú finalmente la pluma. Pues él sabía que yo estaba escribiendo el libro y quería conocer mis fuentes en la guerrilla. Por eso me llamó. Y yo no le solté prenda, ¿no? Porque es muy difícil conseguir. Yo dije, usted tiene mucho más facilidad que yo, porque usted es un hombre de izquierda. Para ellos, para los guerrilleros, yo soy de la CIA, ¿no? A ellos me perseguían.
¿no? Y me iban a tumbar, me iban a borrar del mapa. Sí. No, García Márquez es muy simpático. Él quería escribir algo, me dijo, sobre los día a día de la vida de Camilo en el monte, ¿no? Es lo que realmente quería escribir. Yo dije, como tu recuerdo, tu entrevista con el náufrago, ¿no? Que estuvo 10 días en el mar. Me dijo así, algo parecido. Entonces nos pusimos a hablar de eso y de las técnicas, digamos, de conversación para extraer a la gente recuerdos. La gente no recuerda, no recuerda nada. Él me dijo, así fue con el náufrago, ¿no? Y al otro día que no pasó nada. Ningún día pasó nada, pero Gabo le insistía y ella se... sí, salieron unos tiburones, no sé qué. Ay, sí, cogí una gaviota y pude comer la gaviota y no sé qué. Sí. Pero no se acordaba, ni siquiera de cosas tan dramáticas. Claro. Entonces hay que saber extraer, empujar la memoria de la gente. Sí. Joe, hablemos de la Revolución Cubana y de esa época de los 60s, que había muchos estudiantes y mucha gente muy marcada por eso. Mayo del 68 irrumpe después y había como un espíritu de revolución en el ambiente, de gente que quería cambiar el estado de las cosas. ¿Cómo crees tú que afectó la Revolución Cubana y la irrupción de un personaje como Fidel Castro en el pensamiento de Camilo Torres? Muchísimo, obviamente, sí. Pues él en la universidad se metió con la gente joven y entre la gente joven, pues la mayoría de nosotros jóvenes en los 60s éramos inconformes, ¿no? Buscando algo nuevo en la vida y nuestra gran inspiración era Fidel y la revolución, ¿no? Y la construcción del socialismo en el primer territorio libre de América, que se llamaba Cuba, el primer territorio libre. Entonces, obviamente, eso influyó mucho en Camilo, en mí y en muchos de mi generación, ¿no? Hablemos, Joe, de la creación de la Facultad de Sociología en la Universidad Nacional, con Fals Borda y todo ese grupo, que Camilo también fue muy importante ahí, porque trajo a unos académicos y a gente pesada de Estados Unidos prácticamente para que diera charlas y todo. Hablemos de eso. Sí, pues Orlando realmente fue el sociólogo que fundó, no todavía la facultad, pero un departamento. Creo que después se volvió facultad, si no estoy mal. Y obviamente Camilo encajaba perfectamente ahí como profesor. Aunque según gente como Alfredo Molano, por ejemplo, fue su alumno, pero dijo que Camilo no era muy buen profesor, pero era muy bueno para animar a los muchachos y llevarlos a los barrios pobres para que colaboraran con la gente y que aprendieran de la gente, que no aprendieran solo en los libros, sino con un mundo que no conocían, muchachos de clase media, bien criados, con todas las comodidades en sus hogares, que conocieran la vida de la gente jodida, ¿no? En los barrios. Eso fue la gran enseñanza de Camilo. Era un hombre más que académico, activista. Activista. Y pastor, ¿no? Su vocación era de cura, ¿no? Y el cura es el pastor de las ovejas, que los encamina y los lleva, ¿no? Entonces mostró esa violencia como un lado positivo. Bueno, Joe, aquí hay algo también impactante y es el recuento que tú haces de la época de la violencia con tanto detalle, con testimonios. Camilo ya estaba, obviamente vivía en esa época y estaba muy metido en su estudio teológico, en la religión, pero era una época muy difícil porque los campos estaban llenos de muertes, persecución a los liberales, desplazamiento, los chulavitas por un lado,
la creación de las guerrillas liberales como respuesta a eso, que queda muy claro en el libro, pero también lo que pasaba con la iglesia, Joe, que es algo que tú cuentas acá. Y mencionas a Monseñor Builes y a todos estos curas que en plena misa se iban en contra de los liberales, con discursos pero tremendos, incendiarios. Se fomentaban la violencia. Exactamente, sobre eso te quería preguntar, sobre esa época que tú retratas también acá, y que Camilo luego con los años se va a terminar enfrentando a toda esa iglesia tan conservadora. Aunque él no se enfrentó directamente a la iglesia, porque él amaba la iglesia. ¿No? Era hijo de la iglesia, nunca dejó de ser sacerdote, nunca dejó de ser creyente, profundamente creyente en la religión y en Jesús y en el Evangelio, y eso lo llevó a la acción, ¿no? Entonces nunca quiso hacer una guerra contra la iglesia. Las actitudes así retardarias, conservadoras, reaccionarias de los obispos, los curas, no de todos, pero de muchos, era parte del sistema capitalista, ¿no? Él estaba en contra de eso, no en contra del fenómeno eclesiástico, ¿no? Era muy, muy claro en eso. Entonces la gente me agradece mucho. Y yo continué con eso, con un libro que escribí 30 años después, también sobre otro cura, el cura Pérez, que tomó el fusil de Camilo y se metió al monte con el ELN. Y entonces su vida también es muy apasionante. Lo de Camilo estaba en la guerrilla en los últimos 3 meses de su vida, pero el cura Pérez llevó toda la vida, pues desde muy joven, en el monte. Entonces tuve que meterme en ese mundo muy desconocido para la gente, la vida diaria de la guerrilla, sobre todo en esa época muy precaria, cuando eran en pañales, cuando tenían muy pocas armas, muy poco, de nada tenían, ¿no? Entonces estaban convencidos que iban a cambiar el mundo. Sí. Entonces es una historia tremenda. Tremenda. Y estaban encabezados por un tipo, pues... Fabio Vázquez. Fabio Vázquez Castaño, un hombre realmente paranoico, autoritario, matón, fusilaba a la gente que no estaba de acuerdo con él, sus propios compañeros. Entonces, ya por poco se escapa el cura también del fusilamiento. Yo comienzo mi biografía del cura Pérez con el momento que lo van a fusilar. ¿No? Primer capítulo. Entonces, ese libro lo recomiendo mucho. Bueno, Joe, al final del libro, al final y al principio nos cuentas cómo muere Camilo Torres en la mitad de una balacera, un enfrentamiento en Patio Cemento. La primera parte está contada por los militares, la segunda parte por los guerrilleros, y me impresiona que Camilo simplemente tenía un revólver, un Colt 38. Cuando lo matan encuentra una carta que la mamá le había enviado. Todos esos detalles tú los cuentas y nos cuentas de paso que prácticamente Camilo no es que estuviera muy preparado para eso. No, es que mucha gente echa la culpa a Fabio Vázquez por haberlo llevado a la confrontación con la tropa cuando no tenía experiencia. Pero yo creo que fue el mismo Camilo que insistió. La noticia que tengo yo es que Camilo se impuso, porque Fabio Vázquez no creía mucho en él al comienzo. Un curita de Bogotá, ¿qué va a hacer aquí? ¿No? Pero lo aprovechamos porque tiene fama y tiene nombre. Lo aprovechamos para nuestra causa. Pero se descrestó con Camilo porque Camilo se adaptó al monte, fue muy disciplinado y tal, y se integró mucho con los campesinos, con el pequeño grupo. Entonces Fabio quedó muy impresionado y admirado,
de este cura y se volvieron muy amigos. Entonces eso es lo admirable de él, ¿no? Tomaba las cosas con ganas, ¿no? Era muy lanzado. Joe, pero bueno, para ir cerrando esta parte de Camilo, ¿tú crees que si él hubiera seguido un tiempo más en la guerrilla, hubiera permanecido ahí o se hubiera ido? Podría haber sido fusilado por Fabio Vázquez, como muchos de ellos, porque los que pues, aparecían como posibles rivales y pues, contestaban a Fabio Vázquez y que tuvieron otras ideas y se dieron cuenta que la guerrilla no iba a ser la solución si no tuvieran una dirección política, ¿no? Sí. Allá echando tiros en el monte, Claro. no se cambia el mundo. Claro. Y Camilo hubiera empezado a discutir eso y podría haber terminado en el paredón de fusilamiento. Claro. Entonces Camilo se metió en la grande ahí. Pero afortunadamente tuve la suerte de morir con el primer tiro y queda como un héroe. El cura Pérez estuvo 20 años o más en el monte, que quedó como un villano. Sí, sí, sí. ¿No? Esa diferencia. Obituarios son distintos. Lo impresionante de este libro, Joe, es que no hizo falta que conocieras a Camilo para escribir ese libro tan completo. Al contrario, lo muestras muy humano y tomas algo de distancia de él y no hizo falta que le estrecharas la mano. De pronto a ti sí te faltó conocerlo. No, era una ventaja no conocerlo, porque no estaba escribiendo la semblanza de un amigo. Me hubiera entendido muy bien con él, ¿no? Habríamos sido amigos probablemente, pero eso hubiera influido en mi capacidad de ser objetivo. Claro. ¿No? O sea, yo tengo la ventaja de volver a él ya como un personaje histórico. Claro. Y construirlo. Y realmente Camilo ya no existe. Existe mi Camilo. Sí. El Camilo que yo creé, ¿no? En 400 páginas. Camilo vivió 37 años. Son muchas horas y días y años para reducir a 400 páginas. Entonces lo que queda ahí es un retrato mío de Camilo. Y la gente iba para el monte con mi libro subrayado y ofrecían sus vidas por Camilo. El Camilo mío. El único Camilo que existe. El único, sí. El único. Sí, porque hay uno Camilo que caminó por la Nacional hace 60 años con su pipa y su sotana y tal. Ese ya no existe. Ya no existe el libro de Broderick y el Camilo que está retratado ahí. Sí, sí, sí. Gracias, Joe, por ese libro histórico tan importante que nos sigue hablando a tantos lectores de todas las edades. 50 años después de su publicación, 10ª edición, y el libro se sigue leyendo de una manera impresionante. Pero bueno, Joe, antes de terminar, quisiera que habláramos sobre este libro, tu libro más reciente, para leer El Ulises de Joyce. Yo sé que tú por años has guiado la lectura de este libro en Bogotá. Sí, pues yo soy de familia irlandesa. Nací en Australia, pero tengo nacionalidad irlandesa y también colombiana. Tengo 3 pasaportes, pero la gente en Colombia encuentra muy difícil leer a Joyce, el Ulises de Joyce. Saben que es un libro importante, que es un libro considerado más importante novela del siglo XX, pero como es un libro experimental, presenta sus dificultades. No son insuperables ni son tan grandes, pero si alguien no aparece a servir de guía y mostrar cuáles son las técnicas del libro, para que lo puedas entrar y no solamente entenderlo, sino gozarlo, porque es un libro muy simpático, muy chistoso a veces. Entonces, yo he servido de guía para mucha gente durante años, leyendo el libro en voz alta
en traducción al castellano, obviamente. Aquí en esta pieza reunía gente cada año y explicaba las alusiones y referencias que están, pues necesitan explicación porque no son cosas conocidas para el lector en español. Entonces la gente ha disfrutado muchísimo. Yo estaba contando que su coterráneo Óscar Alarcón repitió la lectura 2 veces, volvió y se sentaba ahí en esa poltrona gozando. Pero realmente gozamos. Y entonces ya no hago esas lecturas. Tengo un problema de visión y eso fue muy exigente, 3 horas leyendo en voz alta. Entonces me puse el año pasado a poner todos los elementos de mi guía por escrito, capítulo por capítulo. Y produje ese libro. Bueno, Walter Joe Broderick, gracias por estar en Señal Literaria. Ha sido un placer. Bueno, querido Joe, para cerrar, yo te invito a que nos leas un fragmento de tu clásico, Camilo el cura guerrillero, un párrafo puede ser, ¿te parece? Bueno, voy a escoger algún pedacito. Calixto Torres acompañaba a su mujer en el parto. Iba a ser el segundo hijo de Calixto, de Isabel el cuarto, y definitivamente el último. Durante su gravidez, Isabel Restrepo había estado más impaciente que de costumbre, entre otras razones porque el niño estaba tardando y también porque una vieja pitonisa, amiga de su madre, había predicho que la criatura iba a ser varón y sería una figura grande en la religión o en la política. Para Isabel esto fue una broma de mal gusto. No le parecía gracioso que un hijo suyo se metiera de cura. Iba en contra de la tradición de su familia.